SER Podcast. Les estoy hablando desde Cuelgamuros, lo que antes conocíamos como el Valle de los Caídos. En esta semana en la que España va a conmemorar los 50 años sin Franco, nosotros hemos decidido iniciar la semana viniendo a este lugar que es al mismo tiempo la mayor fosa común de España y el último gran escenario de glorificación de la dictadura. Impacta ver esto así, a oscuras, tan mastodóntico, tan frío, tan pretendidamente épico y casi aterrador. Josemán Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo delante de mí toneladas y toneladas de hormigón armado en forma de cruz que emerge de la Sierra de Guadarrama y a la que el frío y la oscuridad de la noche le otorgan, como decía Aimar, un aspecto bastante tenebroso. Es la cruz cristiana más grande del mundo, según el récord Guinness, 152,4 metros de altura y 46,40 metros de ancho en sus brazos. La cruz es visible desde una distancia de más de 40 kilómetros y se eleva sobre una base circular donde se encuentran 4 esculturas que representan a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y encima de ellos otras 4 figuras, las virtudes cardinales: templanza, prudencia, fortaleza y justicia. Una justicia que no encontraron los más de 2.000 presos republicanos que se vieron obligados a construir la cruz y la basílica que está debajo de ella, en la que están enterrados más de 33.000 restos humanos, unos 12.000 todavía sin identificar. Un monumento colosal, a mayor gloria del dictador, que estuvo enterrado aquí hasta 2019, año en el que la democracia decidió, más vale tarde que nunca, empezar a acabar con la vergüenza de tener en el centro del país un mausoleo rindiendo homenaje al nacionalcatolicismo que puso bajo su yugo a España durante más de 40 años. Este lugar, que efectivamente lleva décadas convertido en un santuario de un pasado autoritario y represor, este lugar merece un nuevo significado en el que toda la sociedad podamos reunirnos en torno a la memoria real y al recuerdo a las víctimas. Y eso es lo que se va a intentar aquí en Cuelgamuros. Laura Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no solo un lavado de cara, es un proyecto de grandes dimensiones, aunque no tan pretencioso como el conjunto monumental que aquí levantó el franquismo y que convirtió en su lugar máximo de culto. El gobierno pretendía un giro de 180 grados, una resignificación arquitectónica y memorialista, y es lo que ya está sobre la mesa, sin tocar la parte sacralizada de la basílica, sin tocar la cruz, que seguirá siendo el gran reclamo turístico, el luminoso de este valle. La reconversión está pensada para que la escalinata y la explanada por la que vimos salir a Franco por última vez de este enclave portado a hombros sea otra cosa, una especie de soportal en forma de una circunferencia enorme abierta al cielo que albergará el futuro Museo de Cuelgamuros, un centro de interpretación para contar la verdad, para decir quién hizo este valle, en qué condiciones, a quién se mató, a quién se fusiló, para hablar de fosas comunes, de cunetas con cadáveres y para explicar que en España hay una ley de memoria que todavía hoy sigue sin tener el respaldo de todos los representantes democráticos de este país. Vendrán los turistas, vendrán los falangistas, vendrán los republicanos, vendrá quien quiera, porque será, si nadie desenchufa el proyecto por el camino, un lugar, al menos es lo que pretende este gobierno, de reencuentro. Esta noche, a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, hora 25, desde Cuelgamuros. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Antes, la crónica de este lunes desde el estudio Carlos Llamas de la cadena SER. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Crónica que tiene un nombre propio, el de Carlos Mazón, las falsedades, medias verdades y evasivas que ha usado en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Ahora mismo lo escuchamos. Antes vamos con el tiempo para las próximas horas. Jordi Carbo, muy buenas. Buenas tardes. En las próximas horas todavía chubascos intensos en el Cantábrico, también algunas tormentas en Baleares, de manera más aislada entre Valencia y Alicante. Mañana los chubascos del Cantábrico irán a menos, pero las tormentas en Baleares persistirán. En el conjunto del país, tiempo soleado, temperaturas un poco más bajas, a la espera del descenso importante a partir del miércoles. Hay media hora 25 deportes. El Barça vuelve al Camp Nou este fin de semana. Gallego, muy buenas. Muy buenas para el Barça Athletic, que se jugará el sábado a las 4:15 ante la mitad del aforo, solamente 45.000 espectadores, pero el Barça vuelve al Camp Nou 909 días después de marcharse. Y estaremos en Sevilla. La selección española de fútbol juega mañana ante Turquía para certificar su clasificación para el Mundial.
La jueza de la Dana ha citado esta tarde a declarar como testigo a otra alto cargo del núcleo duro de Mazón, a la directora general de la Secretaría del Gabinete del Presidente. La magistrada va estrechando el cerco y en esa clave hay que leer la comparecencia en el Congreso del que todavía es presidente valenciano en funciones. Mazón ha intentado presentarse a sí mismo como proactivo. Ha dicho, por ejemplo, que él hacía llamadas esa tarde porque es que la Audiencia de Valencia mencionó la posibilidad de investigar tanto su acción como su omisión en la gestión de la Dana. Por eso Mazón se ha querido presentar así, como proactivo, pero a la vez absolutamente fuera de la cadena de decisiones de la tarde de la Dana. Dice que su presencia en el CECOPI no habría cambiado nada. Esa era su estrategia y no se ha movido de ahí. Tampoco ha dado detalles sobre qué hizo entre que acompañó a Maribel Vilaplana al parking tras salir del Ventorro a las 7 menos cuarto y su llegada al Palau de la Generalitat, que no concreta. Es una hora de vacío que Mazón no rellena nunca con datos exactos. Sobre por qué no le cogió el teléfono a su entonces consejera responsable de emergencias Salomé Pradas en ese intervalo a las 7:10 de la tarde, una hora absolutamente crítica con la gente ahogándose, Mazón ha salido con esto a preguntas de la diputada de Compromís Agrámico. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. I la estàs dient que no li vas agarrar el telèfon a la teua consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries? Bueno, pues, ¿Estás diciendo eso? Si no la escuché... O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja. Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de 20 y tantas que hice, pues no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No. El móvil en la mochila, el presidente de la Generalitat, la tarde de la Dana, eso dice él. No es cierto que no atendiera solo esa llamada. Pradas también le llamó a las 7:36 sin éxito. Según Mazón, igual en ese momento estaba hablando con otras personas y no vio la llamada. Esto de la mochila es de lo poco novedoso que ha dicho hoy respecto a lo que le hemos escuchado otras intervenciones. Esto y que sus escoltas le acompañaron a su llegada al Ventorro a las 3 de la tarde para esa comida con Maribel Vilaplana. Ahí sí le acompañaron, pero no estaban cuando salió, casi 4 horas después. Cuando Mazón fue al parking con Vilaplana, iba sin escoltas. Lo ha reconocido primero a preguntas de Gabriel Rufián de Esquerra y luego de Alejandro Soler del PSOE. ¿Le acompañaron sus escoltas al Ventorro? Sí. ¿Le acompañaron a la salida? No. ¿De la comida al parking fue sin escoltas? Llegué con escoltas. Y después salí sin escoltas hasta llegar al Palacio de la Generalitat. ¿Salió de dónde? Como ¿De la comida al parking llevó escoltas, sí o no? No. De la comida al parking fue sin escoltas. Mazón en la Comisión de Investigación de la Dana. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Ha sido la de Mazón una comparecencia repleta de inexactitudes, de mentiras y de argumentos de poco peso, donde ha vuelto a culpar a la EMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ha defendido su gestión y, pensando en su defensa judicial, ha recalcado que él no tenía capacidad para enviar alertas o que no estaba obligado a ir al CECOPI. No tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión. Sí, ha aportado nuevas versiones que contradicen su propio relato. Si estuvo incomunicado fue porque tenía el móvil en la mochila y no se enteró de las llamadas. También ha cambiado de versión sobre su conocimiento de que empezaba a haber víctimas. Ahora, según Mazón, no se enteró hasta la madrugada del 29 al 30 de octubre. ¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose? Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Usted puede ratificar aquí, en serio? No Mire, hubo... ¿Sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas. Y no han faltado careos duros con Gabriel Rufián. Usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho. O con el portavoz del PSOE en esta comisión, con Alejandro Soler, sobre su comunicación con Feijóo durante aquel día. ¿Habló usted con Feijóo ese día? Sí. ¿A qué hora? A las 9:30 aproximadamente. El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior. Hablamos. ¿Usted estuvo informado, le informó durante todo el día o solo a las 9:27? El día anterior. ¿Antes nos cruzamos algún mensaje? En un formato que ha facilitado este tipo de careos, pero que no han permitido conocer una explicación convincente de Mazón, ha tenido en Vox a su principal defensor, incluso con más ahínco que el PP. Lo decía Josué y es una constante en Mazón. Cada vez que habla, repite la falsa teoría del apagón informativo por
por parte de la EMET o de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependientes del Gobierno central. Lo dice una y otra vez, pese a que la jueza de la Dana, con el aval de la Audiencia de Valencia, lo desmonta en cada auto. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Mazón ha insistido en que la EMET falló en su pronóstico cuando lo clavó y también la ha acusado de afirmar que a las 18 horas finalizaba la alerta, cuando la EMET solo dijo que a las 6 de la tarde revisaría la situación, no que se alejase el peligro. Mazón ha insistido en culpar a la Confederación del Júcar de no informar sobre el Barranco del Pollo cuando el CECOPI tenía información real cada 5 minutos a través de la plataforma SAI. Mazón ha reiterado el bulo del apagón informativo e intentado repartir responsabilidades con el presidente de la Confederación y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pero la jueza de Catarroja, con el respaldo unánime de los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia, han desmontado en reiteradas ocasiones este mito. Carlos Mazón tampoco ha aclarado qué hizo entre las 7 y casi las 8 de la tarde del 29 de octubre, después de despedir a la periodista Vilaplana tras casi 4 horas en el Ventorro. Le han preguntado por qué no cogió el teléfono durante esa franja horaria, la más crítica de la catástrofe, y ha manifestado que tal vez llevara el móvil en la mochila. El móvil en la mochila, con el CECOPI reunido, con insistentes llamadas, estas sí, contestadas toda la tarde por Mazón, y cuando ya había desplegado a la UME en Utiel. Y desde la Dirección Nacional del PP, tras un año sosteniendo a Mazón al frente de la Generalitat, hoy se quitan de encima lo visto en el Congreso, diciendo que no lo han escuchado. Juan Bravo. Como saben, nosotros estábamos en el comité de dirección, entonces no he podido escuchar esas declaraciones, pero lo que sí que es claro es que el presidente Mazón ya declaró la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, que hoy está en el Congreso, que asumió el máximo grado de responsabilidad, que es la dimisión. Al PP se dirigen en el Gobierno central por sus negociaciones con Vox para buscar un sustituto a Mazón. Sara Agesen es vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. Al señor Mazón no le pido nada, pero desde luego al Partido Popular sí le pido algo. Le pido desde aquí, desde la Cumbre del Clima, que no deje a la Comunidad Valenciana en manos de los negacionistas y que convoque elecciones. Es noticia de la tarde. Leire Díez asegura que se reunió 2 veces con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero que no trabajaba para el partido cuando ofrecía mejoras laborales o beneficios jurídicos a quien le suministrara información comprometedora sobre altos cargos de la Fiscalía y la Guardia Civil. Es lo que ella decía en una de esas reuniones con el fiscal Estampa. Decía que era la mano derecha de Cerdán y la persona que el PSOE había puesto para eso. Estampa lo grabó todo y por eso sabemos que ella se presentaba así. Hoy, en su declaración, en la declaración de Leire Díez ante el juez que lo investiga, ella ha pedido que los audios se declaren nulos, que no se admitan como prueba, y se ha definido como periodista. Isabel Vega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La exmilitante socialista ha asegurado ante el juez que no trabaja para el PSOE y se ha definido como periodista de investigación. Todo pese a los audios en los que aparece identificándose como la mano derecha de Santos Cerdán. Díez, imputada por tráfico de influencias y cohecho, no reconoce esas cintas, así que no ha respondido a preguntas al respecto. Lo que ha concretado es que se reunió 2 veces con Santos Cerdán en abril de 2024, acompañada del empresario Javier Pérez Dolcet, también investigado. Fue, según su relato, la periodista Patricia López quien organizó los encuentros. En el primero, según han declarado tanto Díez como Dolcet, estaba también Antonio Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Tanto Díez como Dolcet han asegurado ante el juez que acudieron para entregar al PSOE documentación y audios que apuntaban a maniobras en su contra perpetradas en el pasado por el comisario Villarejo y su entorno, pero nada más. Ambos se han desvinculado del partido y él ha llegado a decir que ella es una fantasma y bastante bravucona. A esta hora, Juan Rodríguez, del Partido Popular, sigue siendo alcalde de Alpedrete, a pesar de reducir a una mala decisión el asesinato de una mujer a manos de su marido este fin de semana en esa localidad madrileña. Él le dio 50 puñaladas y después se suicidó. Los cadáveres los encontró uno de los hijos, pero el alcalde habla así del hombre. La cuestión es la enfermedad que él venía sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó, que en apelación tampoco, y que al final la presión no ha podido con él, más que aguantar. Se ha rendido en esa lucha y al final pues ha tomado una mala decisión que desgraciadamente se ha llevado la vida de su mujer y la propia, y ha dejado huérfanos a 2 hijos que no sabemos cómo se van a recuperar. Una mala decisión, una lucha en la que se ha rendido. 50 puñaladas le dio a su mujer, según la autopsia. Y aún ha seguido hablando el alcalde de los problemas de salud que tenía este hombre. Muchas veces ha llorado por ello y ha sufrido con ello durante muchísimo tiempo, con lo cual yo no lo veo
como una violencia de género a la mujer, sino es más bien un quitarse de en medio e intentar resolver el problema de una manera más drástica e incomprensible para muchos, pero que solamente estaba en la cabeza de él, y ese es lo que me han transmitido sus hijos. Era un excelente padre que quería mucho a su madre y que les quería mucho a ellos, pero ya la presión no ha podido. Un caso de violencia machista reconvertido, en palabras de este alcalde, como un hombre que no puede soportar la presión. Esto lo ha dicho, insistimos, un alcalde del PP que a esta hora sigue siendo alcalde. Esta tarde ha tratado de excusarse en que se han malinterpretado sus palabras, porque él, por supuesto, que condena la violencia de género. Quiero dejar claro mi rechazo total y sin paliativos a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres. Y es una lacra que debemos eliminar cuanto antes de la sociedad en la que vivimos. Quiero dejar muy claro que mis palabras han podido ser malinterpretadas esta mañana, pero era una situación difícil en la cual lo único que he querido era manifestar mi apoyo a toda la familia. Sus palabras esta mañana han sido: yo no lo veo como un problema de violencia, yo no lo veo como una violencia de género a la mujer, sino es más bien un quitarse del medio e intentar resolver el problema de una manera drástica e incomprensible para muchos. Ahora dice, sin disculparse tampoco, dice que sus palabras han podido ser malinterpretadas. Nadie de la Dirección Nacional del PP ha salido aún a criticar o condenar las palabras de este alcalde. Sí ha reaccionado el presidente del Gobierno, Joan Gimeno. Sí, en redes sociales ha escrito Pedro Sánchez: frente a la violencia machista no hay medias tintas, o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores. Quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía. Y el Gobierno central va a llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid por negarse a cumplir la ley del aborto. El Gobierno de Ayuso no va a hacer lo que se han hecho otras autonomías del PP, crear el registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos como marca la ley. Es un documento privado que se utiliza para la gestión dentro de hospitales y garantizar que las mujeres puedan abortar en un centro público. La Comunidad de Madrid sí tiene ese registro de objetores en el caso de la eutanasia, pero en el del aborto Ayuso se niega a hacerlo. Lo han hecho Aragón, Baleares, gobernadas por el PP, a las que el Gobierno también mandó el mismo requerimiento que a Madrid, pero Ayuso no lo va a hacer, así que el Gobierno acudirá a los tribunales. Hora 25. Con Isabel Villar. Los forenses que han examinado al expresidente catalán Jordi Pujol concluyen que no está en condiciones físicas para afrontar el juicio que empieza el lunes por su fortuna oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional lo ha citado a Pujol ese día por videoconferencia para valorar su estado de salud, pero el informe que había encargado el tribunal ya dice que no tiene ni siquiera capacidad para defenderse durante el proceso. Barcelona, Andrea Villoria. El expresidente Jordi Pujol no va a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional porque seguirá el juicio por videoconferencia, y eso si finalmente le juzgan, porque los forenses concluyen que Pujol, de 95 años, no está en condiciones físicas ni mentales para comparecer ni para defenderse. Y es que sufre, dicen, un trastorno neurocognitivo progresivo e irreversible. Pese a la contundencia de este informe, el tribunal ha citado a Pujol el mismo lunes, telemáticamente, minutos antes de la vista, para valorarlo con sus propios ojos y decidir si le eximen. Será después de que salga del hospital, donde sigue ingresado por neumonía. Su hijo Oriol Pujol dice que el expresidente está estable y que quiere ir a juicio. El Ministerio de Hacienda asegura que en los próximos meses presentará su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, un modelo que el Gobierno confía en aprobar antes de que acabe la legislatura. Mucho confiar eso, teniendo en cuenta la situación parlamentaria del Ejecutivo ahora mismo, pero eso es lo que ha asegurado la vicepresidenta María Jesús Montero. Sobre cómo será esa propuesta, asegura que reconocerá las particularidades de las comunidades autónomas. Para el PP, esto es sinónimo de privilegios para Cataluña. Jordi Fàbrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ha sido la sorpresa de la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hacienda se ha comprometido a presentar en 2 o 3 meses, en febrero como muy tarde, una propuesta completa de reforma del sistema de financiación autonómica. Una propuesta con la que pretende aumentar los recursos en manos de las autonomías, reconocer sus particularidades y, sobre todo, reducir la brecha entre las que más reciben y las que menos, aunque de momento no ha concretado ni ha dado detalles de cómo lo va a conseguir. La idea de la ministra María Jesús Montero es acelerar todo este proceso para que el nuevo modelo de financiación pueda entrar en vigor en 2027, aunque ella misma reconoce que, viendo la reacción que han tenido hoy las comunidades gobernadas por el Partido Popular, va a ser difícil. Yo la actitud que he visto en el Consejo de Política Fiscal no me permite ilusionarme en relación con que el Partido Popular quiera siquiera
discutirlo. Y es que las comunidades del PP que llevan meses reclamando a Hacienda que presente una propuesta se quejan ahora de que no se las tenga en cuenta para preparar este modelo y dicen que es una patada hacia adelante, además de una cesión a Cataluña. Hay que recordar en todo caso que son los partidos en el Congreso y no las comunidades las que tienen que aprobar el sistema. Gracias, Jordi. Hasta luego. Además, el Gobierno les ha presentado a las comunidades la nueva senda de déficit para los próximos 3 años. Les dará 5.500 millones de euros más de margen de gasto al permitirles un déficit del 0,1% en lugar de exigirles equilibrio presupuestario. Lo aprobará mañana el Consejo de Ministros y luego tendrá que ir al Congreso y ahí ya la votación será bastante más complicada. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk. Esta semana se cumplen 50 años desde que murió el general Franco. La desaparición del dictador no merece conmemoración. No fue un éxito, sino un alivio. Le sucedió el rey Juan Carlos. Todavía no fue un éxtasis de la democracia, sino la expectativa de una lucecita tras las tinieblas. Pero ambas cosas juntas sí constituyen una gran ocasión. La ocasión de cumplir un deber pendiente, limpiar a fondo los tóxicos residuos del franquismo que aún permanecen entre nosotros. Nuestra democracia es plena, así lo reconoce el mundo entero, pero no es completa en el sentido de que quedan rincones turbios enquistados de un pasado sin libertad. Hay residuos en el nomenclátor, nombres de pueblos, de calles, de plazas manchados aún por apellidos caudillistas. Hay focos de vieja tiranía en fundaciones dedicadas a promover el retorno a la autocracia. Hay aún núcleos ultrafranquistas emboscados en aparatos públicos y eclesiásticos, en la judicatura y en otros altos cuerpos del Estado. Seguramente hemos hecho menos limpieza que Alemania tras la noche nazi. Pero sobre todo, lo peor es que hay un olvido que ayuda a convalidar lo peor de la dictadura. A nuestros jóvenes apenas nadie les explica lo que ocurrió, su ataque a las libertades civiles, sus persecuciones, sus barbaridades. Y sobre esa página en blanco de la historia, aprovechando las dificultades de esta época, algunos escriben mensajes de odio, de retorno al pasado negro. Tenemos un deber, pues, recordar, sin amargura ni acritudes personales, pero recordar, para no repetir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.